Voy a grabar, voy a borrar acá y ya comienzo con la clase. Vamos a hacer un recuerdo cortito de lo que vimos la... ¿Se ve la pantalla? Disculpen. O estoy compartiendo pantalla, ese es mi punto, la pantalla correcta. Gracias, gracias, gracias. A ver, lo que empezamos a hablar la clase pasada es empezamos con el capítulo de programación dinámica. Y la programación dinámica es una metodología de solución de problemas, tanto enteros como continuos. Eh, es decir, que el X puede estar en Z o en R, o incluso mixto, también puede estar lineal entero mixto. Incluso puede ser no lineal, pero no importa eso, lo comentamos después. Que tiene la forma de un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, que fue la que hablamos la clase pasada, que es esta que estoy ahora marcando en el color rojo. Esta forma lo que permite es separar los problemas en secuencias, en las cuales yo las decisiones que tomo, la perilla X, se puede mirar periodo a periodo y yo tomo esa decisión tan solo observando cómo venía mi sistema de ingeniería, el estado del sistema en el periodo anterior. Tanto S como X son variables de decisión del problema de optimización, pero en este contexto de problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto, que son un caso particular de problemas de optimización, yo les pongo un nombre adicional, y ese nombre es variable de control, el S, este es el control, y esta es esta variable, el S es la variable de estado, disculpen, me equivoqué aquí, estado, dije mal, y X es la variable de control. Control tiene que ver con la perilla, lo que yo manejo, la palanca, qué muevo, qué yo decido en cada situación. Por ejemplo, en el problema de la bodega sería cuánto pido a la fábrica para que me envíe a la bodega. Eso lo controlo, ¿ok? Pero, pero la cantidad que queda en stock al final de mi periodo no es directamente controlable por mí, sino que yo lo observo y es el resultado de la resta entre lo que había antes, lo que me llegó del pedido y la demanda. No es que yo diga el stock directamente, sino que el stock queda y por ende yo lo observo. Y por eso que se le llama variable de estado. ¿Ok? Sigue siendo sigue siendo una variable de decisión para el problema, pero le llamo así porque para poder, para poder digamos, hacer esta distinción de lo que directamente controlo de lo que no. ¿Ok? Hay un estado que se define por una función de transformación de estado phi, y hay una función de valor que es básicamente los coeficientes de costo que se ejecutan en cada periodo. ¿Ok? Y por supuesto, no dejándolo de lado, porque es de lo más importante que viene del nombre de lo dinámico, por eso hablamos de tiempo, es que hay un cierto periodo de tiempo en el cual yo hago un análisis. ¿Ok? Después de eso, nosotros hablamos de, de este tipo de problema en el sentido de que hablamos de este problema del auto, de una calle en el cual yo tengo que llegar a algún punto y tomar una serie de decisiones y lo escribimos como que si fuera un árbol. Se llaman árboles de decisión. Y ese árbol de decisiones básicamente uno define un estado que es, en este caso del autito, sería en la esquina que yo me encuentro, la decisión que es a la izquierda, seguir derecho o a la derecha, y después de tomar esa decisión yo voy a obtener un beneficio. Ese beneficio va a ser acercarme cuánto me acerqué al lugar final al que llegaba, y adicionalmente voy a cambiar de estado, porque voy a cambiar de esquina. Y este árbol, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a crecer mucho, dependiendo de la solución, crece mucho, y a eso se le llama el problema de la dimensionalidad, la maldición de la dimensionalidad. Y este es un problema grave de este método, pero hay formas de aminorar, de morigerar este problema,
de la maldición de la dimensionalidad, que vamos a mencionar más adelante y habiendo avanzado en la materia. Hay algo que quiero transmitirles y voy a partir con un ejemplo que justo no tiene tiempo. Hagamos un ejercicio. Ojo que no hemos hablado de programación dinámica propiamente tal, de qué es lo que es programación dinámica. Simplemente hemos hablado de problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto, que es a la forma de los problemas en los cuales se puede aplicar programación dinámica que todavía no la defino. Pero para mí es importante que ustedes sepan que la mayoría de los problemas que uno analiza tienen en forma explícita el tiempo. O sea, hay un subíndice de tiempo que te dice, ah, bueno, este es el tiempo de análisis. Pero hay una familia, hay algunos tipos de problemas que igualmente pueden ser formulados como un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, con su G, con su phi, con su S, pero que no tienen en forma explícita el tiempo. Y un ejemplo es el problema del knapsack 01, el problema de la mochila. Si no se acuerdan, el problema de la mochila es, ustedes eh, tienen arriba de una mesa un conjunto de objetos, que esos objetos tienen un valor, ¿ya? Un determinado valor que ustedes conocen. Supongan que son esos 6 objetos que están ahí en esa tabla. Cada uno de esos objetos tiene un peso conocido por ustedes, además, en kilogramos, digamos, y ustedes tienen un bolso que tiene una capacidad máxima de llevar peso, un carrito, no sé, que tiene una capacidad máxima de llevar peso, y el objetivo de este problema es maximizar el valor de lo que se están llevando. La variable de decisión es si decido o no poner el objeto y en mi carrito o no. Y maximizar de lo que se están llevando, pero tienen que necesariamente respetar la capacidad del carrito. ¿Ok? Y ese es el problema del bolso. Entonces, si uno se enfrenta a un problema del bolso en que aquí no puse el tamaño, pero el tamaño debía haberlo puesto. Aquí hagan alguna corrección, porfa. Supongo que el tamaño del bolso, del tamaño del carrito, lo máximo que le aguanta el carrito son 20 kilos. ¿Ya? Supongo que esos 20 kilos eh, es lo más que aguanta el carro. Y si es que 20 kilos es lo más que aguanta el carro de esta lista de 6 objetos que están acá, inmediatamente los objetos que pesan más de 20 kilos quedan excluidos de poder ser llevados. Entonces analizo los primeros 4. Y analicemos o tratemos de poner este problema, más que resolverlo, tratemos de escribirlo como un problema en secuencia. Y aquí lo importante y lo conceptual que hay detrás es que hay que darse cuenta que una forma de entender una secuencia es cómo voy a ir poniendo, en qué orden voy a ir poniendo los objetos adentro del carro. Yo sé, no hay tiempo, pero uno pudiera homologar el orden en el que los pone dentro del carro como un tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de esto. Yo puedo no tengo tiempo, ok, no hay tiempo, pero sí puedo escribirlo como un problema de decisión en tiempo secuencial, de decisión en tiempo discreto, igual, a pesar de que no exista un tiempo en forma explícita. ¿Y cómo se hace? Uno toma aquí está, hay que definir el concepto de capacidad remanente en el bolso, que sería la variable de estado. ¿Y qué es la capacidad remanente? Es la capacidad que me queda justo después de que tomo la decisión. La capacidad al partir, cuando no ha hecho absolutamente nada y decido embarcarme en este juego, en este problema de optimización, es 20. ¿Okay? El estado inicial es 20, porque me quedan, el remanente que me queda por llenar son 20 kilos. Ese sería el S0, ¿ok? Y que es lo que está acá. El estado 0 es cuánto me queda remanente en el bolso. 20 kilos. Al partir me quedan 20 kilos. Después de eso, ¿cuáles son los objetos que yo pudiera meter al bolso? El 1, el 2, el 3, el 4, porque son todos los que pesan menos de 20. El 5 y el 6 los descarté de entrada, porque no entran, ¿ya? Después de eso, que yo me doy cuenta que mi variable de estado es la capacidad remanente del bolso, la decisión ya la teníamos de antes. La decisión es si pongo el objeto o no en mi carrito,
¿ya? Y si yo pongo el objeto o no, yo tengo hartas opciones. Tengo si pongo o no el objeto 1 en el carrito, el 2 o el 3 o el 4, pero no puedo, la idea de este árbol es que yo haga en secuencia, o sea, haga el 1 o haga el 2 o haga el 3 o con un O exclusivo, con un XOR, con un XOR, ¿ok? Entonces ahí justamente está lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa si yo pongo el 1 en el carrito? Si pongo el 2 en el carrito, si pongo el 3 en el carrito, si pongo el 4 en el carrito. Vamos a analizar el 1. Si yo pongo el 1 en el carrito, yo me gano 700, pero le pongo al bolso 14 de peso. Entonces lo que me queda es 20 menos 14, ¿cierto? ¿Qué es lo que traté de poner acá? Si yo pongo el 1, me gano 700, dejo de espacio remanente en el carrito 20 menos 14, que son 6. Y pasa algo, que si me quedan 6 remanentes, entonces, ¿cuáles son los únicos que puedo poner en el bolso si es que me quedan 6 de espacio? Los únicos que puedo poner en el bolso son el 2 y el 3. Y está mal escrito ahí que puse. Ah, no, el 2 y el 3, perdón. Estaba bien escrito, yo me equivoqué acá. Si me quedan 6, solo puedo poner el 5, el objeto 3 y el 4, que pesan menos de 6. ¿Ok? Entonces, justo eso se hace para todos los otros. No sé, analicemos otro, analicemos el 3. ¿Qué pasa si yo el X3 decido poner el objeto número 3? Borremos acá, hacemos el análisis de nuevo. ¿Qué pasa si yo decido poner el 3? Me gano 500, y después que me gano 500 le ocupo 5 al carrito. Entonces me quedan 20 menos 5, que es igual a 15. Y de los quienes caben, de los que son factibles, que el 5 y el 6 queda afuera, todos caben, porque el 1, el 2 y el 4 caben en 15. Y por ende, el 1, el 2 y el 4 caben en 15, y 15 es el estado. ¿Ok? ¿Se entendió? Porfa, en chat, si se entendió la idea. Con confianza, si no. ¿Sí? Vale, vale, súper. Entonces, fíjense, acá hasta este punto no hicimos más que entender, no hicimos, fíjense que no hicimos ningún método, no hicimos no hicimos ninguna ecuación, no hicimos nada, solo lo único que hicimos fue entender en secuencias el problema y escribimos el arbolito de las secuencias. Es decir, parece ser, y no parece ser, es, así ustedes ya leyeron esto, es que el problema del knapsack se puede escribir como un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. Y si es así, entonces vamos a hacer la pega de y no lo vamos a hacer ahora, sino que lo voy a hacer un poquito más adelante, vamos a hacer el trabajo de identificar. Entonces, el primer trabajo de identificar de cómo un problema se puede escribir como un problema secuencial de decisión en tiempo discreto es identificar los componentes que lo convierten en un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, que es identificar el G, identificar el phi, que el G que es de la función de beneficio-costo, el phi que es la función de transformación de estado, el T que es el tiempo, el X que es la decisión y el S que es el estado. En este caso particular del knapsack, la función de costo-beneficio es esta. ¿Ok? Es C por X, es directo. El tiempo es el número de objetos y el orden en el que se va poniendo. Y la variable de estado es lo que me queda en el bolso. Y lo que me queda en el bolso es B menos la sumatoria de los A. Es eso mismo que está ahí, de los A sub por X sub I. ¿Ok? Entonces, con eso tengo el phi, que me define el estado, tengo el G, el X es directo a la variable de decisión, que es la variable control, y esta que está acá es la variable de estado. Tengo todos los ingredientes y poner este problema del knapsack, y yo lo formalizo más adelante, no es que les vaya a quedar así rayado feo, esto lo formalizo para este problema más adelante. ¿Ya? En efecto, ya aquí está la decisión y el estado formal, que son las más difíciles en realidad.
Vamos con la formalización matemática de un problema secuencial en decisión en tiempo discreto, que es lo mismo que habíamos hablado antes. Esto es como un esquema, digamos, repetido, pero lo nuevo, entre comillas, que hay aquí que yo les quiero hacer notar es que la decisión en este problema en secuencias se toma sobre todas se hace explícito sobre todas las posibles decisiones que yo tomo en cada periodo. ¿Ok? En cada una de las decisiones, uno tiene que tomar la decisión para todo el horizonte, que es justamente lo que va a diferir cuando hagamos la definición y separemos para hacer la fórmula de programación dinámica que se llama la fórmula de Bellman. Ese es el nombre formal. Entonces, ¿cómo se hace? Tomamos el ejercicio anterior, lo planteamos como un problema como la forma que tiene. En este caso lo hice con volumen, esto fue de pago nomás, que se me olvidó que lo había hecho con peso. El valor es la plata que uno se lleva por sacar el objeto, la decisión es la misma, pongo el objeto en el carrito sí o no, y la capacidad ahora es genérica, pero eran los kilos de antes, ahora supongan que es volumen. Eso fue de pavo nomás que puse volumen ahora. ¿Okay? Los periodos son los objetos, los periodos son los objetos. La variable control es si pongo o no el objeto. La variable de estado es la difícil, que hay que definir la capacidad remanente. Bueno, y la capacidad remanente está acá. Fíjense, la capacidad que me queda en el bolso es la capacidad de lo que yo puse hasta poner el objeto késimo dentro del bolso. Es decir, que yo tengo que sumar desde el 1 hasta el K, y después sumarle el volumen del késimo. Y simplemente lo separé. ¿Para qué? Para ver esta recursión que están viendo acá. La única idea de esto es que la función solo depende del estado anterior del bolso. Cómo se caracteriza eso? Es que si ustedes están, por ejemplo, en el primer en el cuadrito que les estoy marcando en rojo, ustedes no necesitan conocer la información del 20 para poder saber qué pasa si es que toman una decisión después. Les falta con conocer el 6, es decir, el estado anterior, para poder tomar en este punto la decisión. Si ustedes están tomando la decisión en esta tercera etapa, no necesitan saber el 20, solo necesitan saber la etapa anterior, que es lo que está en fórmulas acá, que para conocer el estado en el que van a quedar después de tomar esta decisión, solo necesitan conocer el estado anterior. ¿Ok? Y con este pequeño cambio, que es súper simple, que es sacarle el último elemento a la sumatoria y ponerlo por fuera, uno puede dejarlo de esa forma. Y es necesario que esté de esa forma. ¿Ok? Es necesario que esté de esa forma para poder plantearlo como un problema secuencial de decisión. Y acá está lo que les había dicho, para el problema del knapsack, escrito en forma explícita, el problema, como un problema de secuencial de decisión en tiempo discreto. ¿Y cuál es la gracia? Que uno puede resolver este problema con la técnica que vamos a ver más adelante, que es programación dinámica, que todavía no la conocemos, que es programación dinámica, todavía no sabemos. Pero si es que tenemos la definición de secuencial en tiempo discreto, la podemos definir fácil. Vamos con otro un ejercicio también de ensayar la habilidad de poder escribir un problema en su forma de problema secuencial en tiempo discreto, y vamos con un problema el problema del lot sizing, que ya lo conocen, que es el problema de la bodega. ULS es eh, sin U de uncapacitated lot sizing, ¿ya? De un lot sizing sin capacidad, que de hecho no sé si respeté lo de sin capacidad, parece que le puse capacidad, ya ni me acuerdo. Más le puse una M al final, igual le puse capacidad, pero el lot sizing, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las decisiones en el lot sizing o el problema de la bodega con pedidos? Las decisiones son si decido producir o no, y si decido producir o no es como una suerte de cuánto es el costo fijo de hacerle un pedido a la fábrica, si es que lo hubiere.
Después tengo un costo variable del pedido, que es cuánto me van a cobrar la fábrica, me va a cobrar por cada pallet que produzca y me envíe, si yo soy una bodega, digamos. Y luego de eso tengo que considerar el costo, estoy apuntando y no estoy rayando, el costo fijo de apertura aquí está, el costo fijo de apertura del pedido, el costo variable de los pallets que me envían, y el costo de lo que me cuesta, lo que me va a costar almacenar o dejar en stock mis pallets después en la bodega. Por ende, de ya de manera un poquito más rápida, nosotros vamos a identificar que estas dos son mis variables de control, digamos, si pido o no y cuánto pido, y yo observo después el estado en el que va a quedar mi bodega en términos del stock del producto cuando ya después digamos, se realice, se ejecute la demanda. ¿Ok? La función de conservación de flujo de pallet en la bodega es la que ustedes ya conocen, el stock del T-1, el pedido en T, si este es el periodo T, la demanda en T y lo que deja en stock, es como una nubecita, es esa ecuación, ustedes ya se la saben. Y vamos a asumir que, por supuesto, el primer periodo, el stock inicial me lo dan, y es un dato. Después de eso, una restricción de la gran M, que lo único que hace es que no puedo pedir si es que no he pagado el costo inicial de apertura. ¿Okay? Si es que no he pagado, si es que no me puse con la plata del pedido inicial, no del pedido inicial, de costo de poder hacer un costo fijo, tengo que pagar el costo fijo para poder incurrir en los variables. Lo que nos convoca es, ahora, este modelo ustedes ya lo conocen, estoy explicándolo, pero ustedes ya lo conocen. Lo que nos convoca ahora es poder escribir este modelo como un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, con su TDO, con su G, con su phi, con su estado, y que con las dependencias correctas, o sea, que dependa del estado anterior y de la decisión actual, que es fundamental. Entonces, acá es súper fácil, a diferencia del knapsack, acá es súper fácil porque el periodo es el tiempo. Es directo. Los periodos son el tiempo y no hay que hacer nada. Los periodos son el tiempo en los cuales voy a hacer la evaluación de la bodega. Listo. El periodo está listo, es el tiempo. Y la mayoría de las veces va a ser así de fácil. Después de eso, uno tiene que identificar sus perillas. ¿Qué controla? Bueno, controlo si pido o no y cuánto pido. Si pido o no, cuánto pido. Así que estas partes son más fáciles. El estado suele ser pudiera ser un poquito más difícil. En este caso tiene hasta el mismo nombre, se llama S. Bueno, le puse así también para facilitar la explicación. Pero uno identifica que el stock que te queda al final del periodo lo controlo, pero a través de X e Y. Pero no es propiamente tal una variable que yo controle directamente, ¿ya? A menos que sea a través del X y el Y, ¿ya? Que es básicamente esta ecuación que está acá. Después de eso, con esto yo ya tengo identificado variables de control, variables de estado y periodos, y después de eso yo tengo que hacer mi función de transformación de estado, es decir, cómo se relaciona el estado actual con el estado anterior y con las variables de control. Pero eso no es más que esta ecuación de acá, que es justamente cómo varía el stock después de yo haber hecho toda la decisión de pedir, que se ejecute la demanda y que me ocupe eventualmente parte del stock viejo. Y por ende yo puedo definir en forma directa que mi función de transformación de estado va a ser igual a, digamos, el estado en el que queda. Tengo que darme cuenta que el estado en el que queda el sistema al final del periodo simplemente va a ser igual a la conservación de flujo de los palets de la bodega. ¿Ok? Y eso lo asumo como mi función phi, que es lo que ando buscando. Que depende del estado anterior y depende de las dos variables de control que son X, perdón, aquí no está, que son X, Y. Y ustedes me van a decir, pero profe, no está X. Sí, pero que no está X es lo mismo que yo escriba más 0 por X y por ende la puedo hacer aparecer. O sea, que haya cosas de más me molesta, pero si hay una que no está, no hay problema. Eso es lo que les quiero decir. Ahora, no es que realmente no esté, porque en estricto rigor, igualmente, a través de esta relación, va a estar enlazado el X con el Y.
¿ok? A esta gran M, ¿ok? Después de eso, la función de beneficio. La función de beneficio pudiera ser problemática porque la función de beneficio me pide que el estado que dependa del control actual, el X y el Y, y que dependa del estado anterior. Pero al escribir lo que yo me gasto en un determinado periodo, me aparece el SDT y no el SDT menos 1, lo cual está malo. Pero es súper simple la transformación que hay que hacer, porque uno toma desde la ecuación de transformación de estado, despeja el SDT, que ni siquiera es despejarlo porque es directo, lo pone dentro de esta ecuación y escribe ahora en términos del anterior. Y ahora sí que sí depende del SDT, depende del I, y por supuesto la demanda, pero la demanda no es, la demanda es una constante. Que yo sé que es mentira que sea una constante, pero vamos a asumir que es un dato, ¿ya? Listo, tenemos, entre comillas tenemos eh, nuestro, nuestro análisis de cómo poder convertir algunos problemas de, estos problemas son de secuenciales, problemas de optimización lineales en problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto. La gama de problemas que caben dentro de este esquema suelen ser los problemas de bodega, los problemas de mochila y los problemas de asignación. ¿Se acuerdan del problema de asignación? Y si no se acuerdan, yo creo que se van a acordar cuando yo les diga el Pedro, Juan y Diego lavan, que eran los problemas de redes, era el problema de cuánto, de qué consultora tenía que hacer qué tarea, o si Pedro, Juan y Diego lavaban los platos o planchaban, ya no me acuerdo. Ese era el problema de asignación. Ese problema, esos son los tres más clásicos que se pueden convertir en problemas secuenciales, ¿ya? Cuando uno los plantea de esta manera, puede, puede solucionarlos con programación dinámica. Otro problema muy clásico que ya por malla no se ve, pero se los explico en 2 segundos, es el mismo problema del autito que estaba más arriba. Ese problema del autito, de las calles que dibujé acá, no me acuerdo dónde, acá. Este problema no lo formulé matemáticamente, pero se puede formular matemáticamente, y este problema se llama de la ruta mínima. Cuando uno busca la distancia mínima entre dos puntos, este problema se llama el problema de ruta mínima. Lo pueden buscar en los apuntes en PDF, digamos, por cultura general, digamos. Es importante ese modelo, pero por malla salió. Pero se los comento y se los dejé en el apunte. Ese problema también es clásico y también se puede solucionar con programación dinámica, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar ahora a decir, ya tenemos, digamos, la instrucción ya explicado de lo que leyeron de la habilidad, la primera habilidad que es convierta el problema en un problema en un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, y ahora vamos a comenzar con la segunda parte, que es, bueno, ¿qué es programación dinámica propiamente tal? Aprovechando que llegamos justo a la hora de break, hagamos un break ahora, voy a detenerme un cachito, y, y nos vemos en un ratito más, ¿ya? Pauso. Estimados, vamos a retomar, porfa, lo habitual, si me escuchan el video y eso, les agradezco. Ay, no tengo los chat. Ahí está el chat. Súper. Gracias, Vicente. Iba a poner el manejar participante. Acá lo tengo. Perfecto. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Y voy a borrar esto. Ya, borrado. Borrado. Y borrado. Ok. Vamos a comenzar ahora con la definición que nos permite llegar a la ecuación que se llama la ecuación de Bellman, que es la ecuación base para aplicar programación dinámica. Y la definición la definición en la cual que está acá, que es, esta es
base para Bellman es la siguiente, que es tomar exactamente la misma definición de un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, que es esta que está acá. Tomamos esta definición de problema secuencial de decisión en tiempo discreto, pero en vez de comenzar desde el tiempo 1 y hasta el tiempo t y recorrer todos, desde el x1 hasta el xt, vamos a comenzar desde un tiempo k y vamos a definir como que la función objetivo solo se realiza desde ese tiempo k en adelante. ¿Ok? Fíjense que la sumatoria está desde k hasta t y que los tiempos que se recorren son desde k en adelante. Entonces, al final del día, de nuevo, no vamos a ver, no estamos viendo, por decir así, todos los periodos desde el 1 hasta el k-1. Es una definición, no hay mucho que explicar, es simplemente tomar una parte de la secuencia de decisiones, como tomar desde el arbolito, tomar desde la k-ésima hacia el final, nada más. ¿Okay? Es una definición. Y como tal, como tal, vamos a ocupar esta definición para plantear. Voy a hacer no sé si la hice, y si no, no sé si la hice la demostración, si la hice porque hice eso. Voy a hacer una pequeña demostración ahora. Creo que es importante hacer esta demostración porque me permite que vean esto, que si se los pongo como una proposición está lo suficientemente teórico como que no se entienda nada. Pero si lo ven, si lo ven desarrollado, van a ver, es a esto a lo que se refiere. Ahora, igualmente lo voy a explicar conceptualmente en este momento. Y después vamos a ver la matemática de por qué se llegó a esto. Cuando uno tiene, la gracia de esto es que cuando uno plantea el problema de decisión en secuencia, cuando uno lo plantea como un problema en el cual estoy mirando desde el periodo K en adelante, y ojo que esto fue muy tímido, pero lo dejé explícito, que esa decisión va a depender de cómo venía el estado antes, de cómo venía el sistema que estoy analizando, la bodega, por ejemplo, o la mochila, de cómo estaba en la etapa anterior del arbolito. Cuando yo lo planteo de esa manera, lo que dice la proposición base de Bellman es que para poder calcular ese valor, que es el ZK, cuando yo tomo desde el K en adelante, yo pudiera escribir esta decisión como una decisión que tiene que ver solo con el periodo actual. El periodo actual es K, eso es una K. ¿Ya? Solo con el periodo actual, la cual tiene que ver con maximizar lo que en este periodo Késimo yo observo, es decir, lo que en esta etapa del árbol yo miro y voy a ganar, si es que tomo una determinada decisión, y nada más, que va a depender de cómo venía el estado antes, el estado del sistema. Y como venía el estado del sistema es la capacidad el stock que venía de la bodega o la capacidad remanente de la mochila en el estado anterior, en los dos ejemplos que vimos. Pero a eso, y adicionalmente a eso tengo que sumarle todo lo que de ahí en adelante va a suceder luego que yo haga la decisión y me lleve a un nuevo estado. ¿Ok? Si yo hago la decisión ahora, si yo tengo el estado anterior, lo tomo en consideración, tomo la decisión, estas dos decisiones, esta decisión y este estado me van a llevar a un nuevo estado. Y ese nuevo estado, a su vez, y eso lo voy a poner con otro color, y ese nuevo estado, a su vez, me va a llevar a que yo puedo calcular lo que en el futuro va a pasar a través de exactamente la misma definición de Bellman. Y aquí les pido que hagan un recuerdo de sus conocimientos de computación, de programación de primeros años. Esta ecuación es una ecuación recursiva. ¿Ok?
recursivo. No es más que eso. Es una ecuación que les dice, bueno, para calcular digamos, lo que va a pasar en este estado, tengo que empezar a ver en forma recursiva, tengo que tomar una decisión ahora y tengo que empezar a ver en forma recursiva hacia adelante lo que pasaría después que tome esa decisión y cambie del estado. ¿Ok? Entonces una cadena. Esta cadena, esta secuencia del arbolito que está más arriba, está ahora simplemente formalizada, pero no con un poquito, con bastante inteligencia, porque te va obligando a tomar la mejor decisión en cada punto y va optimizando en cada punto. Lo problemático es que tiene que mirar hacia adelante con este Z acá. ¿Cómo se llega a esta cuestión? Porque ahora ya hice la explicación de qué se trata, pero no dije de dónde salió esta cuestión. Veamos de dónde sale. Y la explicación necesito para que nos acordemos de esto, necesito que hagan un recuerdo de introducción a la optimización, que es el tema de los problemas separables. Imagínense que tienen este problema de optimización, el problema P, y ese problema de optimización es un problema en el que tiene 4 variables, y esas 4 variables son x1, x2, x3 y x4, y tienen dos restricciones, que x1 más x2 menor que x4, y que x3 más x4 menor que 4, y x3 más x4 menor que 7. Todas las variables son positivas. Este es un paréntesis, ¿ah? Este es un paréntesis chiquitito para recordar el concepto de que son problemas separables. Fíjense que cuando uno toma estos problemas, estas dos variables de decisión, la x1 y la x2, y la x3 y la x4, fíjense que dentro de las restricciones, x1 contra x2, x1 y x2 contra x3 y x4 no se mezclan en ningún momento. En ningún momento. Y cuando eso sucede, uno puede hacer lo siguiente. Uno puede escribir dos problemas de optimización distintos, en el cual maximiza el x1 con el x2, solo relacionando la restricción del x1 y el x2, que escriba el otro problema de optimización poniendo solo el x3 y el x4, con solo la restricción del x3 y el x4, y al resolverlo, el óptimo va a cumplir con que el óptimo del problema completo es igual a la suma de los otros dos óptimos de los problemas separados. Y ese es el principio de separabilidad. Y eso se produce cuando el conjunto de restricciones no tiene una intersección entre ellos. No es siempre, eso solo se puede hacer cuando el conjunto de restricciones no mezcla ciertas variables de decisión y las agrupa. Y eso es un concepto que es antiguo dentro de la optimización, pero un problema que quiero que tomen. Hay una pregunta, dele. Sí, ¿qué pasaría si algún costo fuera negativo, por ejemplo, menos x3? ¿Se puede hacer eso también? Si algún costo fuera negativo, menos x3. En términos del problema, particular, lo que pudiera tener algunos problemas por su definición, que algunos sean no acotados o que sea infactible, etcétera. Pudieran suceder esas cosas. Es decir, que si alguno de los problemas tiene alguna sobre todo no acotamiento, es decir, que se vaya a infinito o a menos infinito, entonces esto no se cumple, ¿ya? Pero si ambos problemas son acotados y con solución, siempre sí se va a cumplir, ¿ya? Entonces esa es la respuesta. Entonces en caso particular de que tú plantees un problema no acotado, por ejemplo, esto no, claro, no se va a cumplir. Es para problemas bien comportados, por decirlo así, bien comportados, con su dominio acotado, con su función objetivo finita y, y que tengan estrictamente las restricciones separables. ¿Ya? Entonces sí, no puse las condiciones todas por extensión para no recargarlos tanto de matemática, pero asumamos que los problemas P1 y P2, y bueno, y también P por extensión, son, por decirlo así, bien comportados. ¿Ya? Que son estas características que te di antes, no acotado, que sea, o sea, no acotado, que sea acotado, el dominio que sea acotado y que, sabes que la degeneración no es un problema, así que pudiera hacer soluciones degeneradas, las múltiples soluciones no son un problema, y es básicamente el no acotamiento, ¿ya? El que pudiera generar un problema, ¿ya? Tanto con degeneración como con múltiples soluciones sigue cumpliéndose también. ¿Ya? Ahora que lo pienso. Después de eso, habiendo recordado eso, fíjense, con este tema de la separabilidad, este paréntesis, retomemos esta ecuación de acá que se llama la ecuación de Bellman,
y hagamos una mini demostración. Y la demostración es la siguiente. Planteo de nuevo la ecuación como para que quede, digamos, registro de a lo que vamos a llegar. Aquí la planteo de nuevo. Y hagamos la definición. La definición desde el ZK, esto es simplemente plantear la definición, es sumar desde el K, considerar desde el K, considerar desde el valor K. Y lo único que acá hice es poner la definición digamos, de la ecuación digamos, de qué se entiende por ZK dependiente de SK menos 1. Eso es lo único que hice. Pero ahora separemos. ¿Y de qué manera vamos a separar? Les pido que este primer elemento K, este primer T igual K, ese K lo vamos a sacar de la sumatoria. Y al sacarlo de la sumatoria, lo vamos a escribir por fuera de la sumatoria, que va a quedar ahí, y vamos a dejar la sumatoria comenzando solo desde K más 1. ¿Ya? Y el operador máximo, lo vamos a aplicar solo al XK para este tramo y después en forma transitiva, en este caso asociativa en realidad, vamos a aplicarlo para los otros valores, puesto este término que está acá solo depende de los valores que están desde el K más 1 en adelante. ¿Ya? Luego puedo identificar que la restricción del SK, justo el que estoy tratando de encontrar, la separo de las otras restricciones, y estas otras restricciones las pongo desde el K más 1, tal como está ahí. Y por ende, en este orden de ideas, lo que estoy generando aquí, dense cuenta de lo siguiente, es que borro, estamos generando una separación entre este problema y este problema que está acá. Porque estos dependen desde el K más 1 y este depende del K. ¿Cuál es aquello que me pudiera causar problema? Es lo siguiente. En realidad no me causa problema. Cuando yo reconozco, ya voy a explicar el enlace que tienen estos dos problemas, pero lo hago justo en el paso que sigue. Esto que está acá en el lado que voy a pintar azul ahora, en esto que estoy pintando azul, esto por definición, vayan a la definición más arriba ustedes mismos, eso es por definición el ZK más 1, porque es partir del K más 1, partir del K más 1 y considerar desde el K más 1 hacia adelante. Entonces, eso por definición es el ZK más 1. El enlace que nos queda es que ese ZK más 1 depende del estado en el que queda el sistema después de haber tomado la decisión en K. Pero eso justamente se decide en esta etapa del problema, que es que después que yo tomo esta primera decisión, yo voy a ver qué es lo que va a pasar con mi sistema. Y de ahí puedo ir hacia allá. Bueno, fíjense que justo esto que acabamos de hacer, que digamos, digamos, una demostración muy simple, es justamente lo que estábamos tratando de demostrar, que es la proposición de Bellman. Esta se llama la ecuación o proposición o fórmula de Bellman. ¿Ya? Tengo el paper de Bellman que es no me acuerdo del año, se me olvidó, no puedo subírselo, les voy a mandar el link para que ustedes mismos lo bajen. Es tan antiguo que ya no tiene derechos de autor, pero prefiero que lo bajen ustedes como para evitar cualquier sospecha. Es súper antiguo, pero es una joya para mí esta cuestión, porque es el paper original de Bellman, donde plantea su ecuación de recursión, que es, digamos, fundamental en la investigación de operaciones esta cuestión. Y, ok, les voy a subir algunos ejercicios, uno de knapsack, de una mochila. eh, Voy a ponerlo dentro del Canvas para que ustedes lo tengan. Le voy a pedir a Raúl que haga un video de estos dos, desarrollándolo con los comentarios que me hicieron al inicio de la clase. Tanto uno de Knapsack, el de Knapsack es demasiado fácil. Voy a decirle que haga el de lot sizing, pero lo haga con programación dinámica, digamos.
Disculpen. Que lo haga, perdón, que lo haga con programación dinámica, es el load sizing, y se los voy a colgar. Les voy a colgar igual el material, ambas cosas, pero que el material ya de video que desarrolle Raúl lo haga sobre el load sizing, que es más difícil, digamos. ¿Ya? Y ahora me gustaría que pudiéramos mirar eh, no voy a detener digamos, la grabación, pero ustedes tienen en su, debieran tener en su, yo les copié en ¿cómo se llama? En el Canvas, les copié un problemita, y me gustaría que este problemita lo analicemos ahora. Me voy a salir un poquito de la, por decirlo así, del PDF principal de la clase, y me voy a ir a un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿ya? Ese ejercicio es un ejercicio, ya no me acuerdo del año, sale acá arriba, es del 2012. Eh, Miren los ayudantes, para que ustedes cachen. Mujica es el problema de bomberos. Bueno, Vergara no lo conocen, pero hizo un problema de telecomunicaciones en su memoria, y Moral hizo el problema de LAN, el de Aircraft Rotation Problem. Esos son mis memoristas. Bueno, que le he copiado algunos de los problemas en el curso y eso. ¿Ya? Vamos sobre el ejercicio. De hecho, en efecto, les recomiendo harto para estudiar ustedes mismos, que ahí está el problema de logística de ambulancia, se los dejo, se parece al de bomberos. Pueden echarle una miradita. Sirve bastante para estudiar programación entera. Eh, y fíjense que tiene una grilla, para los que han leído la tarea puede ser inspirador. Se los dejo ahí dando bote. Eh, Vamos con el ejercicio de programación dinámica, ¿sí? El ejercicio de programación dinámica es el siguiente. Supongan, voy a tratar de leer, chiquillos, pero saben, a los que ya me conocen soy medio desordenado y casi nunca leo y me pongo a explicar cómo se me ocurre. Pero supongan que, imagínense que tenemos el siguiente problema. Supongan que estamos parados en el 2012, en realidad como en el 2011, no en el 2020, y en esa época a las energías renovables, como el sol y el viento, se les llamaba no convencionales, energías renovables no convencionales, se les llamaba los ERNC, energías renovables no convencionales, cuando hoy en día una realidad para usted, es lo más convencional que hay. Uno va para el norte, cuando pasa por Los Vilos, cuando va, no sé, donde sea, La Serena, donde sea, uno ve que en la pasada está lleno digamos, de molinos de viento, o sea, de aspa. Estamos hablando digamos, de estas plantas eólicas, que son unos jardines enteros de donde uno hace, digamos, la cosecha al viento, por decirlo así. Y Y antes esto era digamos, un sueño, por decirlo así. Entonces, ¿por qué? Porque era muy caro. En esa época era súper caro instalar tanto plantas solares como planta solar. No es solo la celda, sino que también tiene que tener un sistema de soporte con batería. eh, y eso era súper caro. Sigue siendo caro, pero cada vez es más barato. Entonces, pero todos sabían que esto iba a ponerse más barato en esa época, y la idea general de, las, de los países era subsidiar en ese momento que era caro, para que la construcción, para que cuando ya se pusiera barato, ya estuviera funcionando por los beneficios medioambientales que tenía este tema de evaluación. En particular está inspirado en este tipo de problemas. Este es un problema de juguete, claro, no es un problema del problema en realidad que se enfrentó en el país, o de la consultoría que yo hice en aquellos años, pero es un problema de juguete, pero como para explicarles yo el tema de fondo. Y se trata de lo siguiente. Ustedes imagínense que son una empresa nacional que tiene que hacer la instalación de plantas eólicas, que las plantas eólicas van a tener jardines llenos digamos, de
estos aspas, de estos molinos. Y cuando ustedes enfrentan la demanda que está ahí, y la demanda, entre comillas, no entre comillas, es una demanda acumulada, que cuando yo digo demanda, lo que se están enfrentando son las obligaciones que les pide el contrato que ustedes se comprometieron con el Estado de Chile a construir como empresa al fin del determinado año. Es decir, acá está, estoy marcando, se ve, ¿cierto? Cambié de, porfa, no sé si se está viendo la pantalla. Vale, vale, gracias. Lo que la demanda que van a enfrentar es que al final del 2013 tiene que haber una. Ojo con lo que estoy diciendo. Al final del 2013 tiene que haber una. Al final del 2014 tienen que haber dos. Al final pero son acumulativas. Eso es lo que quiero transmitir. O sea, si ustedes ya hicieron una, entonces al 2014 la que habían hecho en el 2013 les suma, ¿ya? De modo que al final del periodo ya tengan 8. Pero no, esto no significa que en 2018 hay que hacer 8, sino que en total deben haber hecho 8. Pero lo que indican cada uno de años es el al menos deben haber realizado 2 en total. ¿Ok? Las pueden hacer antes, sí, si es que el precio les conviene, pero no las pueden hacer después. Entonces, ¿cuál es la intuición de esta cuestión? Hagamos un monito, hagamos un monito, voy a, ¿cómo era esta cuestión acá? Anotaciones, no era acá, manipulación de hoja, insertar, una hojita, listo, listo. Fíjense en el, en los costos. En los costos son, les voy a dejar ahí en chiquitito, necesito, ya lo voy a agrandar, chiquillos, pero déjenme verlo desde acá. Imagínense que estos son los costos, estos son los años, estoy dejando la tabla arriba para poder verlo. Imagínense que estos son los costos, estos son los años, y estamos hablando del 2013. En el 2013, si este fuera el 5, este fuera el 6, digamos, todo está entre 5 y 6, así que no me gusta mucho, pero voy a ponerlo así figurativo, si no tiene para qué ser exacto. Supongo que este es 5.4, después el 2014 es un poquito más arriba, 5.6, el 2015 es incluso un poquito más arriba, 5.8, el 2016 es 5.7, un poquito más abajo, el 2017 es 5.5, aún más abajo, pero todavía más arriba que el otro, y el 2018 va a ser 5.2, que ya se fue por acá. Entonces fíjense en este, y ahora agrando, y lo que hice en ese, traté de hacer así muy con dibujo de cabros chicos, esa tabla que está acá, la hice en un monito, que está acá. Estos son los costos de hacer una planta. Y el costo de hacer una planta, fíjense, sube y después baja. Pero ¿qué es lo que en realidad uno observa en la práctica? Que los costos eran, y esto lo voy a hacer con otro color, que los costos en realidad son altos y van bajando. ¿Ya? Los costos en realidad son altos, muy altos, incluso, quizás no puedo dibujar para allá, pero son altos, y de ahí van bajando. Pero ¿qué es lo que hizo el Estado? Dio un subsidio, ¿ya? Esto fue un subsidio, ese pedacito que hay ahí, que no lo puse, y ese subsidio implicó que los precios al inicio son más bajos que un cierto punto, y después se relajó, o sea, se sacó el subsidio, y se dejó el rumbo natural del precio, que fue al precio a la baja. ¿Qué es lo que produce eso? Que eventualmente algunas empresas pudieran tomar su decisión de inversión en estos puntos iniciales, adelantando sus inversiones para después no incurrir en este costo tan alto y después ir cumpliendo con su plan de expansión al futuro.
Eso es lo que un análisis genérico nos pudiera llevar a pensar. Es decir, la solución que nosotros debiéramos encontrar debiera ir en esa línea. Seguramente con tratar de adelantar buena parte de la producción el primer año, lo que se pueda, y después, digamos, lo que se pueda en el segundo, eventualmente si me conviene, tengo que evaluar. Seguramente en el periodo donde está el pic del 2015, muy probablemente debiera construir poco o nada, porque no me conviene. Y después más adelante, no sé, pago por ver, a lo mejor construyen alguno del 16, 17, no lo sé, pero probablemente el 2018, como salen tan baratas, la última que requiero seguramente las voy a hacer con esos precios que están acá más abajo. ¿Ok? Entonces, más o menos debiera uno esperar una solución de esa forma. Ojo, no hemos hecho nada, ni el modelo, solo estoy especulando, analizando así muy por encima, simplemente con la tabla, que es algo que les aconsejo hacer, porque eso a uno lo guía a priori y no andar tan perdido después cuando está solucionando. Vamos ahora sí ahora sí que no me pongo disperso y leo. Vamos a leer. En un sistema eléctrico chileno, en el sistema eléctrico chileno están planeando hacer la inversión digamos, de las plantas eólicas que están ahí estos son es toda la zona de los vilos, digamos, y son unos jardines o superficies con terrenos con varios molinos, que en total, al final del 2018, hay que tener 8 jardines, 8 plantas eólicas completas. Y esto es porque la demanda está creciendo, por la crisis energética y también obviamente, porque se tiene que privilegiar el tema ambiental y hay que cerrar el tema tan famoso, el tema de la descarbonización, que es cerrar las centrales de carbón. Y supongan que la demanda es cierta, es decir, eh, ustedes saben que tienen que proveer esta cantidad de central eólica por contrato, lo que están en la tabla 1. ¿Ya? No nos compliquemos con eso por el momento. Eventualmente, muy probablemente lo vamos a complicar. No es que lo vayamos, lo vamos a complicar cuando veamos programación dinámica estocástica, pero eso es justo el título que viene después, no ahora. Y hagamos ahora entonces la idea de que la construcción de cada planta toma un año. Otra cuestión importante es que cuando ustedes van a construir una planta eólica, cuando la iban a construir en esa época, en Chile no teníamos profesionales capacitados para hacerlo. Ya hay una masa más o menos, ya me estoy saliendo del enunciado, vuelvo. No se tiene, supongan que no tienen la capacidad en Chile, entonces lo que había que hacer en esa época era traer unos gringos, gente de Estados Unidos, que en realidad eran españoles, que ayudaban a instalar, que ellos sabían cómo se instalaban, y esa cuadrilla de gente, de ingenieros, ayudaban a hacer esta instalación, pero se pagaba en el caso en que tú fueras a hacer proyectos de instalación, fueras a hacer uno o fueras a hacer muchos, ¿ya? Siempre pagabas por la cuadrilla de personas que venían, ¿ya? Entonces, hay que ser cuidadoso con esto, porque este 1.5 millones que están pagando, lo vaya a pagar, sería en realidad bueno aglomerar las decisiones de inversión, porque si vaya a pagar, quizás pudiera ser muy caro pagar por uno y mejor pagamos por harta, ¿ya? Así que eso a uno lo hace ser mucho más selectivo con la decisión de cuándo va a hacer la inversión. Y después de eso, eh, ahí está el ejemplo, es lo que acabo de explicar, si uno no decide construir ni una, es cero, pero si uno decide construir una, dos o tres, que tres es el máximo de lo que se puede construir, uno paga 1.5, ya sea si construye una, dos o tres, ¿ya? Siempre produce. Hay un máximo, que es un tema de capacidad de personal que uno puede instalar por año, de que uno puede contratar por año. No, sería súper rico poder instalarlas de una, pero no se puede, digamos. Hay algunas restricciones de presupuesto y de personal que vamos a simplemente expresarlas como que como máximo puedes construir tres. Y y el costo de construcción unitario por planta está en esta tabla, que es el que está acá y que dibujamos más abajo. ¿Ok? Aquí explica el tema que en este pedacito de párrafo explica el tema del subsidio y todo, que les hice el monito más abajo. Y ahora vamos con el enunciado. El enunciado es el siguiente. Dice, resuelva mediante programación dinámica, porque eso uno lo puede hacer
digamos, lo puede meter al solver y resolverlo, pero es con programación dinámica y hay que hacer con los siguientes pasos. Hay una pregunta, disculpa. Eh, eh, Profe, ¿ese 1.5 millones es anual? Si se decide construir, la construcción es en un año, así que igualmente la idea es que es por una vez, Josefa, pero cabe justo la casualidad de que es un año, ¿ya? Pero hay veces que que por ejemplo, si el proyecto durara más, no lo sería, sino que estos se llaman pagos fijos por vez. Es como tú decidiste traer a la cuadrilla de españoles y les pagaste 1.5, ¿ya? Pero en la respuesta es 1.5 ese año y de ahí no más, ¿ya? Eso es la respuesta. Después de eso, las preguntas. A. Identifique el problema secuencial de decisión en tiempo discreto, lo que implica obviamente modelar el problema. Entonces, ¿cuál es la habilidad acá? La que ya ensayamos con el knapsack y con el lot sizing. Es hacer ahora el modelo y reconocer los elementos del problema secuencial de decisión en tiempo discreto. Después, plantearlo formalmente con la estructura que se da de este problema, que es básicamente lo mismo que antes. Lo único que estoy diciendo es que en una identifican los componentes y en la otra lo plantean, es decir, un punto por el modelo, en corto. Después de eso, hay que plantear la ecuación de recursión. Aquí básicamente es repetir la ecuación de Bellman, porque si uno ya tiene el PSTD, la ecuación de Bellman no cambia, es la misma siempre, ¿ya? Y la parte difícil, que la hice en Excel y que vamos a recorrer el Excel después, es cómo vamos a hacer esta cuestión con programación dinámica en Excel, ¿ya? Y después la voy a explicar cuando pasemos al Excel. Pero vamos primero a lo de modelación, que es lo más fácil. Lo primero es que el dinamismo del problema es lo más es lo más fácil, porque es el tiempo. El dinamismo es el tiempo y el tiempo lo dice el enunciado. Vamos del 13 al 18, del año 13 al 18 y no tiene mucha gracia. El tiempo es el tiempo. Y bueno, ahí un poquito de explicaciones de tono académico, pero vamos sobre la modelación. Chiquillos, ¿qué decisiones hay que tomar? Están acá. Esto está mal escrito, no es la cantidad. X es la cantidad de plantas a ser construida, y el Y es si decido o no hacer plantas. ¿Ok? Entonces, es lo habitual, una variable binaria que si después que se activa me permite construir plantas. ¿Para qué me sirve esa variable binaria? Para activar los 1.5 millones. Es así de corto. Y la cantidad de plantas a ser construidas. Acuérdense que no se pueden hacer más de 3 plantas en un año. Ojo con eso. Por año. Y después de eso, entonces, eso es mi decisión. Pero, ¿qué es lo que yo observo? Se parece mucho al lot sizing. Lo que yo observo es que podemos escribir el estado como la cantidad acumulada de centrales eólicas, de plantas eólicas, de jardines que yo he producido, a través de acumular desde el año inicial hasta el año que yo quiero evaluar, no sé si es que esté 15 o 16, puede ser, de todo lo que haya hecho en el camino. Acuérdense que X es la cantidad de plantas que hice en el año. Entonces, si yo tomo toda la cantidad de plantas por cada uno de los años y acumulo hasta el año que quiero evaluar, puedo tener la cantidad de plantas que tengo para, digamos, para disposición de mi cliente, que es el país en este caso. Y desarrollamos la función. Y aquí hay que poder hacer un poquito de álgebra, porque en realidad esta función de estado, para que sea una función de transformación de estado, tiene que depender del estado anterior y de la decisión en el periodo actual. Pero eso, como está escrito ahí, depende de todos los X anteriores. Pero es tan simple como hacer esta separación que está acá. Y esta separación que está acá lo que hace es exactamente lo que habíamos hecho arriba en la demostración, y por eso que les hice la demostración. Es muy repetitiva esa forma de hacerlo, en la cual uno saca uno de los elementos de la sumatoria, en este caso el último elemento de la sumatoria lo saca, fíjense, lo sacamos, ese no es de ahí, sino que es de acá, sacamos el último elemento de la sumatoria, y al que sacar el último elemento de la sumatoria ahora me llega hasta t-1, pero al escribirlo de esa manera, por definición, me va a quedar así.
Y por ende, la función de transformación, lo voy a escribir de nuevo, y por ende la función de transformación de estado es justo la que está acá. ¿Ok? Es decir, puedo reconocer que S de t es igual a phi de t, dependiendo del estado anterior y dependiendo de mis controles, que son x de t, y de t, y de t. ¿Ya? Entonces, tengo que identificar ahora los, ya tengo phi, tengo x, tengo y, que es mi control, tengo s, que es mi estado, tengo phi, que es mi función de transformación de estado, me falta g, que es mi función de valor, que es costo-beneficio. Pero esa es la más fácil de todas, porque cuando uno escribe la función objetivo, esta función objetivo es los 1.5 millones que pago por si decido no hacer las plantas, y el C sub I, el C sub T, digamos, que es el costo unitario de las plantas por la cantidad de plantas que hago. Y el C sub T sale de la tabla y el X de T es una variable de decisión. Entonces ahí directamente depende de las dos variables de decisión. Y aquí siempre sale cuando estoy en presencial la pregunta, profe, pero no depende del SDT. Bueno, escriban más 0 por SDT menos 1 y ahí depende. ¿Ya? Que, insisto con el comentario anterior, que no esté no es problema, que le salgan más términos es problemático. ¿Ya? Así que sí, efectivamente es una función que no depende de esta, pero cuando no depende, que no depende del ST-1, pero cuando no depende, no hay problema. Pero cuando depende de otras cosas, ahí no se puede aplicar Bellman. Ya, si aquí le saliera un IDT-1, un IDT-alfa, un XDT-alfa, o un SDT-alfa, un SDT más alfa, no funciona. Tiene que ser solo el SDT-1. Pero si alguna de las variables de control no aparece, o la variable de estado no aparece, bueno, más fácil para mí. ¿Ok? Luego de eso, la función de beneficio, digamos la función de valor, que sería costo-beneficio, en este caso un costo, es simplemente el 1.5, que es el costo fijo por si hago o no, más el costo variable por planta. ¿Ya? Ese es el modelo. El modelo, entonces, la identificación aquí simplemente por cumplir, simplemente lo escribí, pero es reescribir variable de control, variable de estado S, hago o no hago construcción, cuánta construcción hago, cuántas plantas tengo acumuladas, la función de valor, sujeto a la función de transformación de estado, cuántas plantas tengo al inicio. Aquí es súper interesante ver esto, que las plantas que tengo al inicio son 0, no tengo nada al inicio porque no ha partido el proyecto. Y lo otro es que tengo que ser capaz de poner esta restricción que me enlaza el X con el Y, griega, que tiene que ver con que si no he pagado los 1.5 millones, entonces no puedo producir planta. ¿Ya? Eso implementa el enlace y lo hacemos con una gran M, puesto que el Y es una variable binaria. Tanto la producción como el stock de plantas son enteros, ¿ya? Así que esta programación dinámica es programación dinámica con problema entero. Después de eso, es súper relevante para la tabla que vamos a hacer ahora. Después de eso, la aplicación de la ecuación de programación dinámica es directa, puesto es simplemente plantear la ecuación de Bellman, no tiene ni una gracia, y la planteamos de esa manera. Ahí está, la ecuación siempre es la misma, solo lo único que se les pide en esa parte del enunciado era formalizarlo con las correspondientes numeritos, el 1.5, etcétera, de este problema, pero no es, era simplemente casi de regalo como para que supieran, para que fueran suficientemente explícitos con escribir esa ecuación de Bellman. Ojo con este pedacito que está aquí, que voy a hacer uso de él ahora en el Excel. Vámonos al Excel. Voy a ver el Excel por encima. Yo sé que ahí algunos me enviaron por privado que estamos muy cerca de la hora y eso como para detenernos, pero aprovechemos estos 5 minutitos que me quedan para poder ir por el Excel. Lo que me importa es repasar, porque esta parte es un poco densa. Y me importa repasar lo siguiente. Esto no es que, me llegaron algunas preguntas, esto no es que exista un solver para hacer esta cuestión. No existe un solver para hacer, o sea, sí pueden hacerlo con solver porque este problema es chiquitito, pero lo que estamos tratando, la habilidad que estamos tratando de desarrollar,
es que aprendan, lo mismo me llegó una pregunta de la tarea, que ahí la respondí por email y todo, ocupen el foro igual, chiquillos, porfa, se los pido, me llegó hace un rato. Por ejemplo, la pregunta del simplex. Sí, yo sé que la pregunta del simplex se puede hacer con Solver, es una pregunta súper chiquitita, pero la idea es que aprendamos a ocupar el simplex en redes, ¿ya? No es... ¿Por qué? Porque no todos los problemas se pueden solucionar con el solver de Excel. Entonces tienen que aprender a desarrollar otras herramientas. El objetivo acá es tener la mayor cantidad de herramientas posibles para después cuando se vayan a enfrentar a los problemas en la industria. Ese es el objetivo final casi mío, por decirlo así. ¿Ya? Así que eh, por eso esa es la idea. Después vamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que es darse cuenta que uno cuando va a solucionar este problema, lo que tiene que plantear es las etapas del arbolito y del árbol que uno va a enfrentar. Y la forma en la cual uno suele enfrentar estos problemas dinámicos, y es la forma que vamos a ver en este curso, si ustedes le echan una miradita al Gillian Lieberman, lo van a ver en sus dos versiones, pero yo les voy a ver la versión que se llama la versión en reversa o backward, ¿ok? La versión en reversa lo que hace es, y les voy a explicar por qué me gusta, ambas son equivalentes, pero la versión en reversa a mí me gusta porque hace lo siguiente. La versión en reversa se sitúa en el futuro. Si es que hoy estuviéramos parados en el 2012, fin del 2012, y yo no tengo ninguna planta hecha, cuando yo hago eso, me veo generalmente, no siempre, en el Gillian Lieberman para mayor información, pero suele pasar que uno tiene que empezar a abrir todo el árbol de opciones. Y cuando abre todo el árbol de opciones, se encuentra con la mala pata, que esta cuestión revienta en términos de que son muchas opciones. Pero si uno hace la versión backward, que es la que estoy tratando, les voy a introducir ahora en estos minutitos, yo sé que acabo, pero denme unos minutitos más, uno se sitúa en el futuro, si es que hoy es 2012, diciembre del 2012, pero yo digo, no, me voy a parar en el futuro. Y en el futuro me voy a parar en el 2018. Y en ese 2018 yo voy a tener una certeza súper eh, más acotada, mucho más acotada de lo que debe pasar con mi sistema. ¿Por qué? ¿Por qué se lo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque el 2018 yo tengo que tener a lo menos 8 centrales eólicas hechas. Pero adicionalmente, y se los pongo como pregunta siempre que estoy en línea, pero se los pongo ahora como tangible. A lo más también 2008, a lo más también 8 centrales. Porque si por contrato no tengo que incurrir en más costos, yo no voy a hacer otra central gratuitamente. ¿Ya? Entonces, tengo que tener a lo menos 8, pero a lo más 8 también. Entonces, eso me acota mucho lo que puede pasar o lo que debe pasar en el último periodo. Entonces, al acotar mucho lo que puede pasar en el último periodo, las alternativas reales en el último periodo se acortan mucho, son muy poquitas, y eso me permite, al devolverme hacia el presente, y por eso se llama backward, cuando me devuelvo, que es la ecuación como se las presenté con el zk más 1, que el zk de s de k menos 1 igual a máximo de g de k más zk más 1, que es lo que está en el PDF, cuando en esta versión backward, yo cuando voy devolviendo al presente, la apertura de posibilidades se me va acotando más. Y por eso es que me gusta esta presentación de ponerse en el futuro e ir backward hacia el presente. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Uno lo que suele hacer es que hace dos tablas paralelas para cada periodo. En cada periodo uno hace una tabla en la cual desarrolla las posibles opciones poniendo la función del valor a la cual se va a enfrentar en los periodos y luego en una tablita al lado auxiliar pone la decisión óptima y el valor óptimo de esa decisión. ¿Ya? Entonces acuérdense, uno controla el X, se ve el cursor del Excel, ¿cierto? Donde tengo parado el cursor. Vale, gracias Valeria. Entonces, el X es lo que yo decido.
Pero dada esa decisión, que puede ser hago o no plantas, el stock va a ser en lo que yo observo, ¿ya? ¿Por qué puedo? Perdón, el X es cuántas plantas hago, ¿ok? Si yo estoy en el último periodo, fíjense en lo siguiente, lo voy a hacer de acá arriba. Voy a explicar solo esta primera tabla y después la vamos a retomar en la otra clase, chiquillo. Ya se veo algunos inquietos ahí, pero tranquilo, ya voy. Fíjense, si yo estoy en el 2018, si yo estoy parado en el 2018, yo en el 2017 necesariamente tenía 7 o más, pero en realidad no podía tener 9. Así que o tenía 7 o ya había hecho los 8. No hay más opciones, porque si el 2017 yo tenía que haber hecho 7 por contrato, el 2018 tengo solo dos opciones. 0, es decir, hago 0 porque ya tenía las 8 y por ende gasto 0 pesos, y yo ya tenía las 8 en stock, decidí hacer 0 y por ende gasto 0, que es ese cuadrito de ahí, que lo voy a poner en otro color, verde. O si es que yo tenía 7, necesariamente voy a tener que hacer una x igual a 1 y me voy a gastar una cierta cantidad de plata que voy a poner en otro color, naranjado, o no sé qué color se vea. Entonces, tengo solo esas dos opciones. Las otras opciones, que es que yo tenga 0, que yo haga 0 y que tenga en stock 7, es infactible. Rayita. Es infactible. No se puede. ¿Por qué no se puede? No se puede. Tampoco se puede. Porque yo tengo que cumplir con el contrato. Si me dicen que el 2018 tengo que tener 8 y yo tenía 7 y decido hacer 0, al final del 2018 voy a tener 7, lo cual no cumple el contrato. Entonces eso no se puede. Negro. ¿Ya? No se puede. Y cuando tampoco no se puede, es que yo tenga, no es que no se pueda, pero no tiene sentido, si yo el 2018 ya tengo 8 y decido hacer una, me paso a Gil, porque estoy haciendo una de Yapa, le estoy regalando, y esta cuestión es un negocio, de que yo no voy a hacer de Yapa a nadie, no le voy a regalar una planta eólica más porque sí. Entonces las únicas dos opciones son, ya tenía 8 y por ende hice ninguna, que este triunvirato de acá, o yo tenía 7, decidí hacer una y me gané esta plata de acá. Me falta ver cómo me gané esa plata de acá, pero eso lo vamos a dejar en la otra clase. ¿Ya? Vamos a retomar este Excel. Les pido, porfa, lo estudien en detalle con esta pequeña explicación y traten de seguirlo con la herramienta de seguimiento del Excel. Y al inicio de la otra clase, yo mismo lo voy a desarrollar. Le voy a decir le voy a decir a Raúl que desarrolle el problema de modelación, que es básicamente que ensayen con el tema de cómo se construyen los problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto. Y esta otra parte yo tómenlo a modo de ayudantía también, la voy a desarrollar yo mismo, que veamos este mismo Excel. ¿Ya? El material de la clase, digamos, que viene es el mismo de la clase de ahora. Igual lo voy a formalizar en el Canvas y eso, pero porfa denle una miradita al Excel con más detalle ahora que ya se conocen la ecuación. ¿Ya? Hasta ahí quedamos, chiquillos. Les agradezco mucho, les agradezco particularmente por sus comentarios del inicio de la clase. Aquellos que llegaron tarde, aunque veo son 25, no sé si son los mismos 25 del inicio, pero si quedaron con algo atravesado, que les dio vergüenza o simplemente no quisieron, eh, mediten más sus comentarios y envíenmelo por email, no hay problema. E inclusive si quieren, me dicen, profe, prefiero conversar con usted y me llaman y tiramos un Zoom o cualquier otra plataforma y conversamos un rato. Yo encantado, porque no solo me sirve a mí, sino que nos sirve a todos los profesores de la facultad y también les sirve a ustedes. ¿Ya? Tratemos de hacer esta cuestión más llevadera para todos y les agradezco mucho, mucho por los comentarios. ¿Ya? Encantado. Que estén súper bien, chiquillos. ¿Vale? Cuídense.